Entonces, bueno, empieza Paco, según el orden. Bueno, el orden es Paco Arqués, Miguel Ángel Aníbarro y Javier Ruiz Sánchez, el que ha escrito el papel. En el que van a hablar no lo sabemos. Gracias. ¿Qué tal? Vamos, ya de alguna manera nos han situado anteriormente, estamos, como habéis visto, en la línea del paisaje. Nuestro seminario de investigación se llama Estrategias Proyectuales en el siglo XX. Lo da el profesor Luis Martínez Santamaría, que como os decía antes también no ha podido estar hoy, pero lo da conmigo. Yo soy Francisco Arqués. Entonces, el tema que hemos tratado durante estos últimos años, porque prácticamente nosotros empezamos haciendo este seminario desde que se inició el máster, tiene que ver con el tema del paisaje, pero también tiene que ver con el tema de la arquitectura. A nosotros nos ha interesado el plantear el debate y la exploración del campo que unos determinados arquitectos a lo largo del siglo XX han interpretado y han tratado el tema del paisaje, y de alguna manera les ha servido como mecanismo, como estrategia, como forma de interpretación para desarrollar su arquitectura o para trabajar en esa dialéctica paisaje-arquitectura. Nosotros durante estos últimos años, el último año concretamente, hablábamos de la temática que era la materia y el paisaje, y sin embargo este año habíamos planteado la temática o el subtítulo que sería Sueño en función, de alguna manera haciendo un guiño a lo que el máster en general como temática desde la utopía y el pragmatismo está proponiendo. Nosotros, el mecanismo que vamos a realizar de trabajo consiste un poco en lo que hemos venido haciendo en los otros seminarios, que es una estructura en la cual impartimos una serie de clases teóricas. Normalmente las solemos impartir Luis y yo, salvo algún invitado que viene muy concreto, y sobre esas lecciones vosotros vais elaborando un discurso paralelo en la medida, en este caso, de los dos conceptos que vamos a manejar, que son sueño y función. A partir de ahí queremos hacer o insistir de una manera muy específica por la experiencia que llevamos en estos últimos años en el tema del texto. En el tema del texto, tanto de los arquitectos que vayáis a elegir o que vayamos a trabajar desde un punto de vista o desde otro, y el texto vuestro. O sea, queremos hacer hincapié, y en eso haremos un esfuerzo en intentar ayudaros para que el texto final que podamos desarrollar en el seminario tenga una cualidad y una capacidad y unas condiciones conceptuales que sean lo suficientemente importantes y valiosas para que pueda tener una cierta relevancia y sobre todo que pueda tener una condición de ser publicada. Fundamentalmente ya iremos más adelante, cuando estemos todos reunidos, diciendo más o menos cómo van a ser las clases, y las clases de teóricas y las clases de taller, y nada más, simplemente daros la bienvenida y bueno, esperar que sea muy fructífero el máster para todos vosotros. Gracias. Soy Miguel Ángel Aníbarro. El seminario del que me hago cargo se llama El descubrimiento del paisaje. El seminario parte de la constatación de que el concepto y el propio término de paisaje no han existido siempre. Han empezado en un momento determinado, se han desarrollado en un proceso determinado a lo largo del tiempo y continúan desarrollándose todavía hoy, continúan ampliándose todavía hoy. Y al mismo tiempo en otra constatación, y es que ese proceso de descubrimiento precisamente también se produce a nivel personal. No es solamente un proceso de construcción social de un concepto, sino que también es un proceso de descubrimiento personal de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros como arquitecto, claro está. En ese sentido, los objetivos que se plantean en el seminario son dos, quizás un objetivo doble.
Por una parte, el de investigar ese proceso de construcción social del concepto de paisaje. Por otra parte, el de propiciar ese acercamiento individual al tema del paisaje. Estos dos objetivos, o este objetivo doble, se plasma en un programa que tiene dos clases de temas, dos series temáticas. La primera de ellas, es la que trata de plantear las etapas, las fases, los aspectos de ese proceso de construcción social del concepto de paisaje. La aparición, la génesis, mejor dicho, y el desarrollo de la idea por una parte, el descubrimiento de paisajes específicos, por ejemplo el descubrimiento de la montaña, el descubrimiento del mar, el del desierto, la experiencia del paisaje a través del caminar, el viaje como descubrimiento del paisaje, evidentemente, o la exploración de continentes como América, que es una especie de experiencia in vitro de cómo se produce precisamente esa asunción de una nueva idea de paisaje que tiene que ver con la exploración del continente americano, por poner un ejemplo. La otra serie tiene que ver con los aspectos, con los modos operativos de representación, de experiencia y de interpretación del paisaje. En primer lugar, en la arquitectura, por ejemplo, a través de los santuarios, o por medio de los santuarios antiguos, lo que podríamos llamar paisaje de las ruinas o paisaje arqueológico, a través, por ejemplo, de las villas campestres en la Edad Moderna, los sistemas de dominio territorial y, por tanto, de contemplación paisajística que se generan a partir de esas villas, o a través de otros procedimientos de artelización del paisaje en el propio sitio, como puede ser el jardín. Pero también la representación del paisaje en la pintura, en la fotografía, incluso en el cine, o la descripción literaria del mismo. Igualmente, procesos de artelización, esta vez no sobre el sitio, sino en la mente de quien los hace, en la mente del artista, del escritor, etcétera, etcétera. Ambas series temáticas se van a ir combinando, entrelazándose alternadamente, de tal manera que produzcamos una especie de argumento general, una narración general que nos permita tener una serie de puntos de vista diferentes, que no tratan de ser exhaustivos, la materia sería mucho más extensa de lo que podemos dar en el curso, pero que tratan de ser suficientemente representativos y variados. Esos temas alternados, como digo, irán apareciendo en las clases. Las clases consistirán primero en la explicación de uno de estos temas y después en el debate a partir de algunas lecturas que se irán dando semana a semana en relación con los mismos. Estas sesiones de debate suelen aparecer a mitad de la clase, de tal manera que la explicación del tema se divide en dos. Una, el planteamiento, digamos, teórico general, y otra, las experiencias concretas. Y en medio está ese debate que precisamente va a propiciar la aparición de algunas experiencias de lo que inicialmente se haya explicado. Las lecturas con sus debates de acompañamiento nos ocuparán durante la primera mitad del curso, en las 7 u 8 primeras semanas. Mientras que a partir de ese momento, progresivamente se irán sustituyendo por la aparición de temas a desarrollar por cada uno de los presentes. La propuesta de un tema, el debate sobre ese tema, las posibilidades, su relación con lo visto en clase, o cómo se puede engarzar con ello, etcétera, etcétera. De tal modo que, según vayamos avanzando en el curso, esa discusión temática pasa a ser otra sobre cómo se va desarrollando el trabajo de curso, que se expondrá en los dos últimos días. Estos trabajos de curso, finalmente, podrán ser de dos clases. Uno, ligados a algunos de los temas que he mencionado y que desarrollaremos con detalle a lo largo de las clases, o dos, precisamente la experiencia personal de algún paisaje concreto, narrada, dibujada, escrita, fotografiada, etcétera, etcétera, según el procedimiento que se considere más corto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Javier Ruiz y el seminario que imparto tiene como título El proyecto de la ciudad compleja. Es un seminario que se imparte a caballo, se imparte compartido con el máster de estudios urbanos que imparte esta escuela.
y tiene como objetivo fundamental el entendimiento de los procesos urbanos y de la capacidad que se tiene de intervenir sobre ellos. En este marco específico, este año, nos vamos a concentrar en el entendimiento de dos conceptos que afectan especialmente a estos procesos y a estos fenómenos urbanos. Por un lado la crisis y por otro lado la incertidumbre ligada a la misma. Como novedad, este año, voy a ser muy breve, simplemente voy a tocar un par de aspectos prácticos. Como novedad, este año vamos a trabajar en el seminario en paralelo con un taller o un seminario equivalente en la Bauhaus de Weimar, con la idea de producir al final resultados que puedan ser comparables allá por el mes de diciembre. Y que puedan ser presentados allí en Weimar. Hemos sido invitados a hacer una presentación en la segunda semana de diciembre. Que solamente quiero hacer una salvedad y creo que es un tema importante. Esta anomalía de que sea un seminario compartido con el máster de estudios urbanos hace que el máster ya esté en marcha y de hecho, o sea, porque este máster comienza unas semanas antes que el máster de proyectos, de tal manera que lo que sí voy a pedir es que aquellos alumnos, que estén interesados en este seminario específico, contacten conmigo lo antes posible, porque la idea que teníamos era lanzar este seminario de una manera absolutamente inmediata. Ya digo, no me voy a extender más allá. Bueno, hay dos profesores que nos han pedido adelantar su intervención porque tienen clase, entonces vamos a hacerlo así para que puedan ir a su clase de proyectos. Y está... Vale, tienes razón. Miguel Martínez Garri. Yo os prometo que soy muy librera. Vale. No, esta es una imagen solamente para que se me bueno, tengo 2 minutos. Carmen Espejer, que nos ha prometido hacerlo en 2 minutos. Sí, va a ser así. Solo quiero que veáis bien los ojos de Rita Levi Montalcini. La conocéis, ¿no? Murió el año pasado, con 103 años. Esta es una investigadora. No sé nosotros lo que somos, pero ella fue una gran investigadora. Le dieron el premio Nobel, por supuesto, 50 años después, seguramente porque era judía, seguramente porque era mujer, seguramente porque no estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Pero pongo estos ojos porque son ojos de un tipano, ¿no? Que escudriña, son ojos de alguien que sigue, con 100 años, con 103 años cuando murió, seguía aprendiendo. Son ojos de lo que yo entiendo que es un investigador, una tipa extremadamente seria. Pero yo os recomiendo que leáis un librito suyo que se llama Elogio de la Imperfección, no puedo evitar decirlo, porque es que es un libro que explica lo que es ser un investigador y hacer investigación. Ella entró a trabajar con Giuseppe Levi en los años 30 en un grupo de investigación, en un instituto, y evidentemente le pusieron a cortar, ¿no?, tejidos embrionarios y a teñir, ¿no? Y ella decía, no, pero perdone, es que yo no he venido a esto, yo he venido a investigar, yo quiero ser investigadora. Y entonces Giuseppe le decía, sí, siga usted, por favor. Tiene usted que seguir cortando y tintando. La tuvo no sé cuánto tiempo, muchos años, pues seguramente entre el 36 y el 38, porque en el 38 ya vinieron los nazis y echaron a los judíos de todas las universidades y demás, y tuvo que emigrar a la montaña a seguir
buscando huevos de pollo para poder seguir cortando y tintando. Bueno, el caso es que la cuestión, digamos, no quiero enredarme más, es que después de muchos años de hacer un trabajo mecánico, absolutamente mecánico, eso sí, exhaustivo, conciso, preciso, sistemático, etc., consiguió, gracias a esa técnica, entender lo que era ser una investigadora. Descubrió el factor de crecimiento nervioso porque sus secciones de tejido embrionario o sus cortes eran los más precisos de todos y el tinte era súper exquisito, con lo cual veía más que los demás, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería. Este es el primer minuto y ahora el segundo. El segundo es este, ¿va? Sí. Es nuestro tema del máster. Lo impartimos Andrés Cánovas y yo, que soy Carmen Espejel, y es España-Europa en vivienda social. No sé, hablamos de la vivienda, ya sabéis que es bailar con la más fea y la baldosa más pequeña, pero bueno, es apasionante. La vivienda es el lugar donde crece el ser humano y nos parece que es un lugar de aproximación a la arquitectura más que interesante. Pero no lo vemos solo, digamos, trabajamos con parejas, Europa, España confrontada y relacionada con Europa, porque siempre lo hemos visto como de una forma un poco aislada, ¿no? Y hay unos vínculos clarísimos, pero esos vínculos sobre todo son también contextuales, o sea, el fondo, nosotros, tanto Andrés como yo, impartimos unas clases, una docencia, donde los contextos nos parecen fundamentales, ¿no? Sociología, política, economía, cultura, ¿no? Modos de vida, nos parece que tienen que estar detrás de esas viviendas. Entre ellas, bueno, ahí estáis viendo, ¿no?, las hop vienesas con la Casa de las Flores. Cuando uno las ve tan cerca, realmente es que parece el mismo edificio, ¿no? Una cosa extraordinariamente increíble. Pero cuando veis la de abajo, que es el Narcoffin y la Casa Bloch, resulta que a la derecha vemos a la gente del Gatepac visitando el Narcoffin, es decir, y también parecen como el mismo proyecto. Básicamente es esto, parejas de edificios, ¿verdad?, que son del orden de 10, pasamos de los años 20 a finales de los 80, aquí veis a los niños en balde, bañándose en la piscina esa de la cubierta, con el juego también, el mecanismo este de juego de Hubertus, un poco en comparativa. Ese es el curso que vamos a realizar. Gracias. Funciona. Muchas gracias, Carmen, por la concisión, rapidez y por el seminario. Miguel Martínez Garrido. No es un favor porque era en orden. Viene además en el orden. Buenas tardes. Los que me conocen no se van a creer lo que voy a decir ahora. Y es que voy a ser tremendamente concreto, conciso, breve y casi diría yo brechtiano, ¿no? Es decir, que no voy a poder usar mi tiempo para hacer lo que usualmente hago, y es transmitir más pasión que conocimiento en muchas cosas. Pero tengo que empezar primero por explicar que estoy hablando en primera persona y voy a hablar en primera persona porque me pasa en cierta manera como a este señor, a este sabio, que para no equivocarme en lo que dice voy a citar literalmente, muy breve, un pensamiento que él hace en la introducción de un libro que es El azar y la necesidad, que todo el mundo conocerá y que fue esencial, fue uno de los libros canónicos, fue su libro canónico, pero además fue uno de los libros canónicos en aquella terrible operación fracasada que se llamó el Mayo del 68, en principio francés o inglés. Yo estaba en Inglaterra en aquel momento. Bueno, fracasada o no, las situaciones que estamos viendo, a casi todo hay que ponerle o no. Ya veréis que en alguna imagen eso de un gran profesor de esta escuela
solía poner a casi toda la afirmación a continuación, o no, tal vez o no, no lo sabemos. Bueno, dice Jacques Monod en El azar y la necesidad lo siguiente. Cito textualmente. Ahora, ¿qué se lleva tanto eso? Fin de la cita, lo voy a decir, o sea, fin de la cita, después lo diré. Asumo la total responsabilidad de los desarrollos de orden ético, si no político, que no he querido eludir, por peligrosos que fuesen o por ingenuos o demasiado ambiciosos que puedan, a pesar mío, parecer. Y termina con un pensamiento absolutamente estimulante, incluso para alguien que está convaleciente de una operación reciente, como es en mi caso. La modestia conviene al sabio, pero no a las ideas que posee, y subraya en la última parte, y que debe defender. Fin de la cita. Primera imagen, por favor. Bueno, disculpadme primero por las imágenes que vais a ver a continuación, son solamente cuatro imágenes. Luego veremos por qué el número 4 es tan importante en este caso. Son 4 imágenes de las cuales me disculpo porque son de contenido de mi responsabilidad, pero que la parte buena es que pueden presentarse así por la colaboración absolutamente inestimable de Daniel Martínez Díaz, que colaborará conmigo también en el curso que pretendemos dar, el seminario que pretendemos dar, que se llama Disgeometrías Contemporáneas. Digo disculparme porque la selección, para muchos dirán, he visto toda mi vida, estas imágenes las he visto toda mi vida. Y como son imágenes que uno ha visto toda su vida, pues dice, bueno, alcanzan casi un cierto nivel de vulgaridad, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo asumo como he dicho antes, que ya Monod, de alguna manera también, lo que asumo, esa responsabilidad, ese riesgo, asumo ese riesgo. Pero también, cuando explique un poco brevemente esto, creo que entenderán ustedes por qué son imágenes tan conocidas y de siempre conocidas, ¿no? Quizá adelantando un poco, diré que el final lo que plantea Jacques Monod es la ética del conocimiento. Y efectivamente, el ser imágenes conocidas no se identifica mucho con la ética del conocimiento al que se refiere Jacques Monod, ¿no? Es decir, y en ese aspecto a mí me parece muy estimulante. Es decir, sobre lo que es muy conocido, será verdad que lo conocemos. Será verdad que lo conocemos. Es un poco la reflexión sobre lo obvio. Alguien me dijo alguna vez que el misterio sigue estando detrás del obvio, ocultándose detrás del obvio. El curso se afirma como defensor de la interdisciplinariedad. Por tanto, asume que aunque respeta otras posiciones, y no solo las respeta, sino que le reconoce absolutamente, por ejemplo, alguna posición que ha tenido una influencia tremenda en esta escuela durante los años 70, sí, cuando yo empezaba a hacer los años 70 del siglo pasado, cuando yo empezaba a ser profesor de esta escuela, la tendencia italiana plantea un esfuerzo titánico para refundar la teoría de la arquitectura y encontrar en la autonomía, lo que ellos llaman la autonomía disciplinar, encontrar el fundamento de una nueva teoría de la arquitectura. Y digo que es un esfuerzo titánico y además, de alguna manera, inútil desde el momento en que, sin mucha más explicación, les diré simplemente mi posición personal, es que es imposible la construcción de una teoría científica, por cierto, me faltaba añadir el adjetivo de científica, como pretende Aldo Rossi, una teoría científica basada en el tema de la autonomía disciplinar.
Por lo tanto, como yo me considero en ese aspecto, ni lo era en los años 70, y por supuesto no lo soy ahora, cada vez cuando uno es mayor es más como es él, o sea, no sé, o cambia para peor, pero se reencuentra a sí mismo en muchas cosas. El caso es que ni era tendencioso en los 70, cuando era lo más interesante, ni por supuesto lo soy ahora, que quiero decir que frente a la autonomía disciplinar defiendo la heteronomía disciplinar y la interdisciplinariedad. Y desde ese punto de vista, en este seminario se hablará de música, de literatura, de arte plástico en general, de tecnología, de ciencia, filosofía. En definitiva, el seminario pretende ser, y voy a decirlo ahora con un término para muchos a lo mejor excesivamente ambicioso, pero pretende ser un seminario sobre estética trascendental. Y si quieren añadirle en arquitectura, pues no lo sé, pero lo dejamos así. Javier Seguí me está siguiendo muy bien y me ayuda y me dice, no, estética trascendental, en el sentido kantiano. En el sentido kantiano, que para quien lo sepa es una redundancia lo que les voy a decir, pero para quien por si acaso no lo sabe alguno, la estética trascendental es un capítulo esencial de la crítica de la razón pura, en el que solo habla del espacio y del tiempo. Absolutamente, exclusivamente del espacio y del tiempo. Bien, segunda imagen. Estamos convencidos, digo, ahora ya puedo hablar en plural, nosotros, los del seminario, o sea, pues estamos convencidos de que la arquitectura, como expresión de una idea del mundo, tiene como mínimo 4 dimensiones. O sea, para empezar a hablar, como mínimo 4 dimensiones. Esto que probablemente para algunos y para muchos sea una perogrullada y muy repetida y tal, requiere, en mi opinión, una reflexión más detenida que intente superar los estereotipos de esa cuarta dimensión, como tiempo, como movimiento, recorrido, como tal, abordado de temas muy conocidos, pero que sin embargo en el seminario casi da nombre, podemos decir, a eso que se llama disgeometrías control, es decir, desde la geometría de las 4 dimensiones, que yo creo que es una parte esencial del seminario, la geometría de las 4 dimensiones. De una manera algo pretendidamente más rigurosa. La tercera imagen. La tercera imagen es, bueno, otra cosa que me preocupa mucho es desmontar algunos, he hablado de estereotipos también, estereotipos que se utilizan en la crítica, sí quiero decir que es desmontar, como por ejemplo cuando se habla de las características de la composición contemporánea como composición donde predominan asimetrías frente a asimetrías, ¿no? Hablaremos de que es tan simétrico, efectivamente, un cuadro en Mondrian como un cuadro de Rafael Sanzio, ¿no? O sea, son igualmente simétricos. Hay aquí una imagen que yo creo, solamente quiero señalar, Le Corbusier en Chandigarh, en el panel del Palacio de Justicia de Chandigarh, él hace muy hábilmente la representación de la justicia con una balanza romana, que es una balanza diferente a la balanza convencional de brazos iguales. Le Corbusier, que era un sabio naturalmente en este oficio nuestro, pues representa, si lo observáis a la izquierda, un poco más alto que la línea del horizonte del cuadro, hacia la izquierda, vemos ahí esa romana Le Corbusieriana que podría representar la síntesis de ese entendimiento que yo tengo de la idea de simetría, que en definitiva todos los ingenieros saben, y saben muy bien, porque dice que el equilibrio es un problema de simetría
de esfuerzos y simetría de momentos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si los momentos no están equilibrados, no existe equilibrio en los puntos, ¿no? El pesaje de las almas de los egipcios, como podemos ver ahí, ya sutilmente entiende de alguna manera de ese asunto, esa ceremonia del asunto, lo entiende porque coloca dos brazos iguales, aunque en la imagen no se ve muy bien en la reproducción, pero son dos brazos iguales de la balanza y dos platillos desiguales, porque saben que en un lado están pesando con materia y en otro están pesando espíritus. O sea, y los espíritus, pues a lo mejor necesitan un platillo más grande que los de la materia. La materia sabemos que tiene mucha energía espiritual contenida, ¿no? Hay muchísima. Por poquita materia hay muchísima energía espiritual contenida. Bueno, y la cuarta imagen, que yo creo que se ha cruzado antes, Daniel, es esta, que es pues, de sobra conocida, pero que sintetiza lo que queremos hacer como una reflexión más académica, si se quiere decir, y en este sentido con una posición ideológica que respeta a otras, sobre el concepto de lo moderno y lo contemporáneo, sobre el concepto qué es lo moderno y qué es lo contemporáneo, o por lo menos cómo puede eso reajustarse cronológicamente, si es posible, para la tratadística clásica y convencional de la arquitectura. Si es posible, pues por decir, yo podría poner el ejemplo de, para mí la arquitectura, hay una tesis que estoy dirigiendo sobre, me parece que la geometría del cenotafio de Newton de Boulez es más moderna que la geometría de Louis Kahn. Por decir, para empezar, no sé si es una provocación, pero en realidad tú sabes a la que me refiero, que se presentó, estabas tú también en la comisión, ¿no? Es decir, para mí la modernidad, en cierta medida, comienza en la Ilustración, y el movimiento moderno, que para muchos de nosotros ha sido durante mucho tiempo como el origen de nuestra modernidad, o de nuestra auténtica modernidad, pues es la clausura de la modernidad. Es un puente y es la clausura de la modernidad. Es decir, el movimiento moderno, pues no sabemos si es el final de la modernidad o el comienzo de la contemporaneidad. Y esa es un poco la reflexión que quiero hacer sobre estas imágenes. Y yo le doy la palabra, perdona un momento, que quiero decir, porque en ese sentido voy a presentar a tanto Arturo Tomillo como Daniel Martínez Díaz, que contarán un poco la mecánica del funcionamiento del seminario. Nada más. Vamos. No sé si me he pasado tanto. ¿Cuánto? Como 15 minutos. 15 minutos. Por Dios.